pidamos la bendición de Dios. Querido y bondadoso Padre Celestial, queremos darte las gracias por este hermoso día que nos ha regalado, porque nos permite estar aquí delante de esta congregación en esta noche, porque nos concede la oportunidad de estudiar su palabra y de conocer estas grandes verdades que tú le has revelado a este pueblo para estos últimos tiempos. Bendiga a quienes están observando este tema vía internet, a quienes están aquí presentes, a quienes vienen en camino. Que el Espíritu Santo sea el que ilumine nuestra mente para poder esta noche entender el mensaje que vamos a exponer. Que sea expuesto de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera humilde, y que asimismo todos lo podamos recibir en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Estamos analizando esta semana el famoso tema, el juicio. ¿El juicio qué? Investigador. Yo les decía a ustedes el sábado en la mañana que los adventistas somos atrevidos, porque nosotros decimos que el 22 de octubre, así, con fecha exacta, de 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Hermanos, y decir eso, y alguien llega y nos dice, bueno, está bien, le acepto eso, pero muéstreme un texto en la Biblia donde está eso. Y vamos a descubrir que no hay ningún texto en la Biblia que diga eso, que el 22 de octubre de 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. No dice eso. Entonces, ¿qué nos toca hacer para descubrir eso? ¿Qué nos toca hacer? Nos toca ir a Daniel 7. Y Daniel 7 contiene dos visiones. Una visión terrenal de los versículos 1 al 8 y una visión celestial de los versículos 9, 10, 13 al 14. Hasta ahí. Y descubrimos que después de la época del cuerno pequeño, de 1798, más adelante hacia acá, es cuando aparece la escena de ¿qué? Del juicio. Ahora, ahí dice que después de 1798, es decir, después de la escena del juicio, después del cuerno pequeño es que vendrá la escena de juicio, pero no dice la fecha. Solamente dice cuerno pequeño hasta el verso 8 y después juicio, versículos 9, 10, 13 y 14, pero no hay una fecha específica. Entonces vamos a Daniel 8 y encontramos que Daniel 8 nos llevará un poquito más allá de Daniel 7, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Pero aunque en Daniel 8:14 dice hasta 2300 tardes y mañanas, no nos dice cuándo tampoco arrancará la profecía. No hay una fecha específica. Entonces tenemos que pasar a Daniel 9. Y en Daniel 9 sí nos da una fecha. Daniel 9:25. Cuando salga el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, será cuando ¿qué? Comienza la gran profecía. En realidad, en el 457 antes de Cristo arrancan 3 profecías. 3. Arrancan las primeras 7 semanas de las 70. ¿Se acuerdan que les dije que las 70 se dividen en 3 partes? 7, 62 y 1. Entonces arrancará en el 457. En el otoño, por el mes de octubre, arrancará las primeras 7 semanas. Ahora, con esas primeras 7 semanas arrancan las ¿qué? Las 70 semanas, porque las 7 son parte de las 70. Ahora, con las 70 semanas arranca ¿qué?
Los 2300 días, porque las 70 semanas o 490 años son parte de los 2300 días. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están shaktak. ¿Están qué? Descontadas, están cortadas, están determinadas, están separadas. Ahora, ¿usted de dónde descuenta 490? Pues tiene que ser de un periodo mayor. ¿Y qué periodo mayor es el que está ahí detrásito de Daniel 9, que no se le explicó al profeta y no entendió? Pues los 2300 días. ¿Qué es lo que se le está explicando a Daniel en Daniel 9, 22 y 23? Lo que no entendió en Daniel 8, 27. ¿Y qué fue lo que no entendió? Los 2300 días. Ahora, descubrimos que en el 457 después de Cristo arranca esa gran profecía de las 70 semanas o 490 años. Nos llevan hasta ¿dónde? Las primeras 7 semanas, hasta el año 408 antes de Cristo. Ahora, les voy a decir algo que no les dije. No hay nada en la Biblia que nos diga propiamente qué pasó durante esas 7 semanas o 49 años. Solamente tenemos aproximaciones, pero historia no. Hubo 3 hombres que Dios utilizó. Primero fue Zorobabel, en el año 536 antes de Cristo. Él guió una cantidad de judíos de regreso a Babilonia. En segundo lugar fue Esdras, en el 457, que es cuando arranca la profecía. En tercer lugar fue Nehemías, en el 444 antes de Cristo. Esos 3 hombres fueron usados por Dios en esos 3 diferentes periodos. En el 536 Zorobabel, en el 457 Esdras y en el 444 Nehemías. ¿Saben en qué año termina el último libro de la Biblia? Los 2 últimos libros de la Biblia que se escribieron fueron Esdras y Nehemías. Nosotros pensamos que fue por allá Zacarías y Malaquías. Esos hombres existieron antes. Por ejemplo, Ageo y Zacarías. Ellos fueron contemporáneos de los tiempos de Esdras. Acuérdense que ellos sufrieron algunos problemas con los samaritanos que no los dejaron construir. Y como el Antiguo Testamento no está escrito en un orden cronológico, en realidad, si usted quiere saber dónde termina el Antiguo Testamento, termina en Esdras y en Nehemías. Si las 7 semanas nos van a llevar hasta el 408 y el último libro de la Biblia fue escrito por el año 420 antes de Cristo, pues no podemos saber ahí más para allá qué sucedió en el 408. Si nos deja la Biblia ciertos puntos, cierta historia, pero no podemos aclarar más ahí para allá. Entonces del 408 arrancará las 62 semanas que siguen después de las 7, nos llevarán al año 27, allí Jesús será bautizado, será ungido, y luego del año 27 arrancarán las últimas 7 semanas de Daniel 9 y nos llevarán hasta el año 34. En el año 34 terminan las 70 semanas o 490 años que estaban descontados ¿de dónde? De los 2300 años. Estaban descontados. Y ahora hay que agregarle los 1810 años que le faltan a los 2300, porque como se descontaron 490, faltan 1810, y esos 1810 agregados al año 34 después de Cristo, que es cuando terminan los 490, nos llevarán al año 1844. Y es cuando el santuario será, ¿qué cosa? Purificado. Pero esa palabra purificado en el hebreo tiene un significado muy rico. O sea, no solamente quiere decir purificado, también quiere decir restaurado, también quiere decir restablecido. Ahora yo les pregunto a ustedes, si va a ser restaurado quiere decir que había un problema.
¿Y cuál fue el problema? Que el cuerno pequeño había echado por tierra el santuario. ¿Cómo echó por tierra el santuario? Echando por tierra el ministerio de Cristo, o sea, el continuo allá en el cielo. El continuo celestial vino a reemplazar el continuo terrenal. En la tierra ya no se ofrecen corderos continuos, como dice Éxodo 29, 38 al 42, Éxodo 37 y 8. Hebreos capítulo 9, 1 al 6. Eso ya no se ofrecen esos continuos en la tierra. Pero ese continuo continuó ¿en dónde? En el cielo, en el ministerio de Jesús. Entonces Dios levantó un pueblo el 22 de octubre de 1844 para restaurar ¿qué cosa? El santuario. Pero el santuario también, aparte de que es restaurado, es ¿qué cosa? Es purificado. Ahora, ¿hay en el cielo un santuario? ¿Sí hay en el cielo un santuario? ¿Para qué le dio Dios a Israel el santuario? Como una sombra. ¿De qué? Del santuario celestial. Por eso, si usted se desvía del propósito central del santuario, que es ¿cuál? Hermanos, ¿cuál es el propósito central del santuario terrenal? ¿Cuál es? Mostrarnos el ¿qué? El ministerio del Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo eso? Si usted se desvía de eso, bueno, está grave. Porque el tema central no es el ser humano, es el ministerio del Señor Jesucristo. Por supuesto, a favor del ser humano. Yo he leído por ahí así comentarios que muestran que esto se le aplica al cristiano y que este altar simboliza el cristiano y que la bácula el cristiano. Yo creo que de pronto alguna lección espiritual o parabólica se le podría dar, pero ese no es el tema central del santuario. El santuario es Cristo, el ministerio de Jesús, que en el atrio Él moriría, que en el lugar santo está la intercesión y que en el lugar santísimo comenzó la purificación. Eso es lo que hay que entender. Ahora, anoche estudiamos de qué forma se contaminaba el santuario. Voy a hacerles un repaso de lo que vi anoche basado en 7 puntos, en 7 pasos. Primero, un israelita va y comete ¿qué cosa? Una falta, un pecado. Segundo, ¿qué debe traer al santuario? Un animal. Anoche hablamos los 4 diferentes animales de los sacrificios: o becerro, o macho cabrío, o cabra. Y si es muy pobre y no tiene ni para la cabra, entonces toca una paloma. ¿Qué hace con ese animal? Le pasa ¿qué cosa? El pecado. Entonces tengo primero el pecador y segundo ¿qué? El animalito que recibe el pecado. Tercero, cuando ese animalito muere, ¿quién lleva la sangre al santuario? Un sacerdote. Cuarto, el sacerdote lleva la sangre y ¿qué hace? La escribe, la registra en los cuernos de los altares, bien sea altar de incienso o bien sea altar de los sacrificios. Yo no sé si ustedes leerían, hermanos, Levítico 4. Yo les dije, lean Levítico 4. Si leyeron Levítico 4, entienden mucho mejor eso. Y si después leyeron Levítico 16, mucho mejor. Entonces tenemos el pecador, tenemos el animal, tercero tenemos el sacerdote, cuarto tenemos el santuario. Quinto, ¿qué hace el sumo sacerdote el 10 de Tisri? ¿Qué hace con los pecados que están registrados en los cuernos? Los saca del santuario, los saca de allá y sale al atrio, y sexto, los coloca ¿en dónde?
sobre el macho cabrío para Azazel. Y séptimo, ¿a dónde manda ese macho cabrío? Al desierto. ¿Y quién está en el desierto? Satanás, los demonios también. O sea que eran 7 pasos. Primero el pecador, segundo el animal, tercero el sacerdote, cuarto lo pasa al santuario, quinto el sumo sacerdote lo saca del santuario, sexto se lo coloca encima al macho cabrío para Azazel, y séptimo lo manda al desierto, como quien dice, al dueño. Eso quiere decir, hermanos, y les voy a decir algo, escuchen bien. De pronto algunos se van a sorprender de lo que les voy a decir. Eso quiere decir que el pecado nunca era perdonado. ¿Cómo? A ver, no escuché. Bueno, pensé que se habían puesto tan nerviosos que no quedaron con alientos de hablar. ¿El pecado qué? Nunca es perdonado. En otras palabras, mi pecado pasa al animal, del animal pasa al sacerdote, del sacerdote pasa al santuario, del santuario al sumo sacerdote, del sumo sacerdote al macho cabrío para Azazel, y del macho cabrío para Azazel a Satanás. Se da un paseo por todo el santuario. Ahora yo le hago la pregunta: si el pecado se saca del santuario y se coloca sobre Azazel, ¿el pecado no estaba ahí? ¿No estaba ahí? Ahí estaba. Y si se manda al desierto, ¿no se fue el pecado al desierto? O sea, el pecado siempre existirá. Lo que pasa es que a mí se me perdona, pero el pecado existe. Y finalmente ese pecado existirá finalmente hasta el día del juicio final, cuando serán castigados o sobre Satanás o sobre la persona que se perdió. Y alguien me dijo: o sea que el pecado de Adán, cuando desobedeció a Dios, ¿ese pecado todavía existe? Sí. O sea que David cuando cometió adulterio con Betsabé y luego mandó matar a Urías para quedarse con ella, ¿esos 2 pecados de David todavía existen? Sí. Primero, el Señor se lo perdona a David. ¿Me hago entender? Segundo, el Señor se lo borra a David. Mañana en la noche vamos a estudiar cuándo es que se lo borra a David. Pero una cosa es que el Señor me perdone a mí mi pecado, una cosa es que el Señor me borre a mí en el día del juicio mi pecado, otra cosa es que el pecado desaparezca. El pecado siempre existirá. ¿Me dice entender? Si no fuera así, entonces ¿cuáles pecados castigaría Dios en los impíos el día del juicio? Tiene que existir. El pecado nunca deja de existir. Existirá hasta el final, cuando sea, ¿qué cosa? Consumido en fuego. Bien sea que lo pague Satanás. ¿Quién va a pagar el adulterio y el homicidio de David? Lo va a pagar Satanás. Pero si David no se hubiese arrepentido y no lo hubiese confesado y no lo hubiese abandonado, lo pagaba David. Por eso es que primeros escritos dice la sierva del Señor, que ahí es donde está la lucha de Satanás para que nosotros no nos salvemos. Persona que se pierda, candela que él se quita de encima. ¿Usted sabe cuántos pecados le debe usted al Señor? En Boyacá decimos un pucho, un jurgo. ¿Cuántos pecados le deberé yo al Señor? Mentiras. Ahora algunos se ponen a pensar, dicen, adulterio no, robar tampoco, y el orgullo,
Oiga, hermano, les voy a confesar algo aquí. Hay una cosa a la que yo le tengo terror. Ahorita estoy durmiendo en un apartamento en el piso 14. Yo nunca había dormido en un apartamento del piso 14. Y para más me toca a la orilla la ventana. Y basta que yo me asomo un poquitico y mire hacia abajo. Siento como cosquillas en las piernas. Pero a eso no le tengo terror. Hay algo a lo que le tengo más terror que a eso. Pero hermanos, cuando digo terror, es miedo, más que miedo. Es terror del puro que yo le tengo. ¿Sabe a qué es? Al orgullo. Yo le tengo terror a eso. Porque si hay una cosa que Dios castiga feo, es el orgullo. Yo le tengo más miedo a un orgulloso que a un adúltero, o que a una prostituta, o que a un ladrón. En ese camino a Cristo viejito, que está Jesús en una figura de Jesús tocando una puerta. En ese libro, que es el que me gusta, porque han sacado varias series, pero el que me gusta es ese. En la página 30 de ese librito, Elena de White dice que el borracho tiene más esperanza que un orgulloso. Y Jesús le dijo a los judíos de su época que las prostitutas y los ladrones iban por delante de los judíos al cielo. Y hay una cita, no es el tema, pero permítame leo esa cita. Está en el libro de Jeremías, la leí en mi año bíblico, que voy por ahí. En Jeremías, capítulo 48, verso 29, mire lo que dice aquí. Jeremías 48, 29, mire lo que dice. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo, ¿y qué más? Y altanero de corazón. Y no tengo el tiempo porque el tema no es sobre el orgullo. Pero en Proverbios 8 dice que el Señor aborrece el orgulloso. Y en Proverbios 6, 16, Proverbios 6, los versículos 16 al 19 dice: porque 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera que coloca es el altivo de ojos. ¿Y saben qué me pregunto, hermanos? Colóquenme atención. Con todo respeto, porque ustedes son personas que merecen respeto. Mucho respeto. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. Con todo respeto, ¿de qué nos las damos? Me pregunto eso. Los hermanos me ven. Oiga, hermano Paipilla, oiga, pero usted ya está viejo. Entonces, ¿qué quiere? 15 años, 10 años, 20 años sin verlo, está acabado. ¿Y entonces qué? ¿Está la ley? En una ocasión me tocó por allá en un pueblito que se llama Socopó, en Barinas, Venezuela. Me tocó ir a almorzar donde una hermana y me gustaba pasar al mediodía por un cementerio que había ahí. Y pasaba y me entretenía mirando tumbas. En Venezuela es muy común colocar en las tumbas fotos del muerto que está ahí metido. Y a veces llegaba a unas tumbas y miraba unas fotos de unas muchachas. Yo no sé si fueron Miss Venezuela. Venezuela ha sido famosa por ganar el concurso Miss Universo. Pero yo miraba unas fotos ahí. Uy, qué muchacha tan bonita esta muchacha. Qué hermosura mujer esa foto ahí.
Y a los 5 segundos como que me sacudía. Pero, ¿cómo sería ver lo que estaba allá adentro? De esa hermosura que está en la foto. El año pasado estaba por allá en Arauquita. Y entonces un muchacho se mató en un accidente y como era amigo de varios hermanos fuimos al entierro y me entretuve por ahí. Cuando todo el mundo fue me quedé solo y unas posiciones de unos llaneros con camisa llanera, sombrero llanero, pantalón llanero y botas llaneras y con un porte así y le colocan la foto con ese porte ahí en toda la tumba y uno dice, qué contraste, ¿para qué harán eso? Hermano, yo le tengo terror a eso. Y de rodillas, si usted me mira las rodillas, tengo callo ahí en las rodillas. Y le digo, Señor, discúlpeme, por favor, se lo suplico de esa forma. Si tú ves que yo soy orgulloso, te digo una cosa, yo no quiero ser así. Perdóneme si soy. Pero si soy orgulloso, es un complejo que tengo. Porque el orgullo es un complejo. No es otra cosa. El orgullo es el pecado más tonto que puede haber. Pero tonto. Ay, Señor. Tarde o temprano. En Villavicencio hay un cementerio y en forma de arco dice allá, aquí termina el orgullo y la vanidad. Y tanta la misericordia de Dios, hermanos. Me acuerdo del rey Herodes cuando pronunció un discurso. Y la gente dijo allá en Hechos 12, uy, ese hombre no es hombre, eso es voz de Dios, ese hombre es Dios. Y Herodes con ese orgullo, con esas vestiduras resplandecientes, se sonreía orgulloso. Y en ese momento bajó un ángel y ¡pum!, lo tocó con el dedo. Y dice la Biblia que murió comido de gusanos. Y dice la sierva del Señor que cuando Herodes se torció esa mueca de dolor y estaba cayendo herido, decía, aquel a quien ensalzasteis como Dios ha sido herido por él. Y murió lleno de angustia y de dolor. ¿Qué tal que nosotros, qué tal que cada persona, como dice por allá Isaías 3:16 al 24, las hijas de Sión, que caminan con cuello erguido y con pies, zapato fino y una cantidad de cosas, ese orgullo? ¿Qué tal que todo muchacho, chava, muchacha y hombre y mujer, cuando estuvieran en ese pleno orgullito, el Señor le tocara con un dedito un poquito? Puede ser que el Señor ahorita no haga eso, pero que tarde o temprano nos vamos. Y una vez me llamó el pastor Joel Jaimes en Cúcuta y me dice, hermano Carlos, es que una familia me invitó que van a sacar los restos de un finado. ¿Le gustaría acompañarme? Yo nunca había visto sacar los restos de una persona de la tumba. Y dije, bueno, pastor, sí, yo lo acompaño. Y nos fuimos al cementerio de los Patios, allá en Cúcuta. Yo llegué y me paré ahí en toda la orillita. Quería mirar. Y cuando quitan la tapa del ataúd y miro una calavera con 2 huecazos, y cuando sacudían la camisa es así para recoger así los huesitos, yo decía entre mí, eso es uno. Ahí está el orgullo. Por eso para mí el orgullo es el pecado más tonto que puede haber. Cristo Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Ay, Señor. Una vez el Señor le dijo a Salomón en Gabaón, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué quieres?
Oiga, hermano, que el Señor le diga a uno eso. El mismo Dios del cielo. Pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué le pediría usted al Señor? Donde el Señor le dijera eso. ¿Qué tal decirle, Señor, le voy a pedir dos cosas? Deme humildad y deme mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y saben una cosa? El Señor Jesús sí que tenía de qué dárselas. Si él quería dárselas de algo, ese sí tenía de qué dárselas. Era Dios. Y como hombre era santo, inmaculado, puro. Y nosotros, partida de pecadores y bien orgullosos. Y amanecí hoy, me puse a subir allá a los 14 pisos a pie. Y amanecí, hoy mi abuela decía, todos los días decía que le dolía el cuadril. Yo no supe qué era el cuadril. Pero se agarraba por aquí, y qué dolor en el cuadril. Y un día me duele una muela, el otro día me amanece un dolor de oído, otro día me amanece doliendo el estómago, otro día me duele la cabeza, sufro de migraña, sufro de no sé qué más, de estreñimiento. ¿De qué más sufre la gente? Todo le duele. Hermanos, y bien orgullosos. Nos toca levantarnos y antes de decirle algo a la esposa o al esposo, corra primero a echarse agüita, a cepillarse antes de hablarle alguito, porque es espantoso. Y bien orgullosos. Ay, hermanos, que Dios tenga misericordia de este pueblo más bien. Y tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos abra esa mente a ver si entendemos que Dios ama a los humildes, a los mansos, pero que al orgulloso le causa al Señor repugnancia. Una persona orgullosa es una persona repugnante. Y no odiamos a la persona, odiamos su orgullo repugnante, que no le deja ver lo que en realidad es. Bueno, y para el Señor bajarnos de allá, ¿sabe cómo nos baja? ¿Sabe cómo nos baja? A punta de golpes. A punta de golpes. Y cuando va el orgulloso donde el doctor y le dice el doctor, ay, mire, don Rupertino, le hicimos el examen y le quedan 2 meses de vida. ¿Dónde queda el orgullo de Rupertino? Pero si esos 2 meses de vida es para bajarlo de allá, amén, bienvenido sea. Al menos cerró los ojos humildemente, que eso es lo importante. Hermanos, meditemos en eso. ¿Está bien? Vamos a Daniel 7, rapidísimo. Y cuando digo rapidísimo es, pero mejor dicho, Daniel 7. Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos ¿qué? Tronos. Hermanos, ¿qué quiere decir fueron puestos tronos? Fueron puestos tronos. ¿Qué quiere decir fueron puestos? Que ahí no estaban. Ahí no estaban. Si fueron puestos, hay que ponerle cuidado a esa expresión. Fueron puestos tronos. Y se sentó ¿quién? Un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días?
Dios el Padre. Y si se sentó, era porque ¿qué? No estaba ahí en ese lugar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cuando usted se sienta es porque no estaba ahí. Ahora, ¿por qué llama al Señor anciano de días ese texto? ¿Saben por qué? Anciano de días quiere decir eterno. Y si lo relacionamos con la última parte del verso 10, donde dice, el juez se sentó, quiere decir que el anciano de días es el juez que se sienta a hacer ¿qué cosa? Un juicio. Y escuchen lo que les digo, ¿a quién va a juzgar el juez? ¿Desde quién va a juzgar? ¿Desde quién? Desde Adán. ¿Hasta dónde? Hasta el último ser humano. Ahora yo quiero hacer la pregunta, Adán ya se murió, ¿verdad? Hace 5.000 años que se murió. Pero no importa si Adán ya se murió, porque hay un anciano de días. Anciano de días quiere decir, abarca a toda la humanidad, desde Adán hasta el último. Eso es lo que quiere decir anciano de días. Como quien dice, Dios puede juzgar a Adán porque él vivió en la época de Adán. Y pasamos luego 1000 años después y ahí está Dios. Y pasamos 2000 años después y ahí está Dios. Anciano de días quiere decir que tiene la autoridad de juzgar, porque a todos los que va a juzgar, él ha estado en la época de todos. Abarca toda la humanidad. ¿Me hice entender? El anciano de días quiere decir que Dios fue contemporáneo de Adán. Y fue contemporáneo de Abraham, y fue contemporáneo de David, y fue contemporáneo de Pablo, y es contemporáneo hoy con nosotros. O sea, Dios siempre es contemporáneo. Nosotros no, nosotros pasamos. Para nosotros los antiguos son historia. Para Dios no, Dios vivió en todas esas épocas. Eso quiere decir anciano de días, relacionado con ¿qué? Con el juicio. Él puede juzgar a todos porque todos han existido siempre ante la presencia de Dios. Eso quiere decir anciano de días, eterno. Ahora, sigue diciendo el verso 9. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Tenga la amabilidad y me coloca atención acá. ¿Qué quiere decir las ruedas? ¿Para qué son las ruedas? Para moverse, para trasladarse. Si usted analiza la visión de Apocalipsis 4 y analiza la visión de Ezequiel 1, entre las dos visiones hay ciertas diferencias y hay ciertas semejanzas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia especial o principal entre esas dos visiones? Que en el trono de Apocalipsis 4, Juan no le ve ruedas al trono. En Ezequiel 1 le ve ruedas al trono. Porque la visión de Apocalipsis 4 es estática. La visión de Ezequiel 1 es en movimiento, está en movimiento. Y si Daniel 7:9 dice, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, entonces quiere decir que Daniel 7:9 es una visión, ¿qué cosa? Que está en ¿qué? En movimiento. En movimiento. Voy a leer una cita aquí del libro Primeros Escritos. El libro Primeros Escritos, la página 55. Tenga la amabilidad y colóqueme atención a esto. Dice así: vi al Padre levantarse del trono. ¿Qué cosa? Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Pregunta: si el Padre se levantó del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, entonces la pregunta es, ¿en dónde estaba el Padre hasta el 22 de octubre de 1844? Tenía que estar en el lugar santo.
Ahora dice ella, en un carro de llamas. Daniel 7:9 dice, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea que lo que la sierva del Señor llama carro de llamas, Daniel 7 dice que es el trono de Dios como llama de fuego. Es lo mismo. O sea, ella vio lo mismo que vio el profeta Daniel, solo que cada uno habla en su propio idioma, como lo vio. Pero es que es lo mismo, es lo mismo. Vamos al versículo 13. Miren Daniel 7:13. Pasamos del 9 al 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un ¿qué? Hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? El Señor Jesucristo. Que vino hasta ¿dónde? Hasta el anciano de días. O sea que primero fue ¿quién? El anciano de días, que entró ¿a dónde? Al lugar santísimo. O sea que cuando Daniel 7:9 dice fueron puestos tronos, o sea, quiere decir que esos tronos fueron puestos en el lugar santísimo. Y se sentó un anciano de días, y la sierva del Señor dice, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de fuego entró al lugar santísimo y se sentó. Ahora, si el Hijo del Hombre viene hasta el anciano de días, entonces ¿dónde estaba el Hijo del Hombre también? En el lugar santo. O sea que el Padre y el Hijo estaban desde el año 31, cuando Jesús ascendió y se sentó a la diestra de Dios, en el lugar santo. Cuando se cumplió Daniel 8:14, la hora de purificar el santuario, entonces ¿dónde era que el sumo sacerdote purificaba el santuario una vez al año? En el lugar santísimo, cuando asperjaba la sangre del macho cabrío para Jehová, sangre limpia. Anoche les dije, no le ponía la mano encima. Entonces a eso entró en la realidad, en el verdadero tabernáculo, el verdadero sumo sacerdote, a purificar el santuario. Una hermana me decía, ay, yo pensaba que el lugar santísimo era santísimo porque ahí estaba el Padre. No. El Padre estaba en el lugar santo. Otro hermano me dijo, yo pensaba que el Padre siempre estaba en un solo sitio. No. Cuando se habla de lugar santísimo, no se refiere a santísimo en el sentido de la presencia de Dios. Se refiere a santísimo en el sentido del ministerio que se desempeña. En el ministerio que se desempeña. El Señor le dijo a Moisés, y después le dijo a Josué, quita el calzado de los pies, porque el lugar que pisas, santo es. Allá en Éxodo 3, 1 al 6, y en Josué 5, 13 al 15. ¿Por qué era santo una montaña? Porque ahí estaba Dios. Ahí estaba el Señor Jesucristo. Igual a Dios, estaba ahí. Si hemos de hablar con justicia plena, tenemos que sacar en conclusión que cualquier lugar donde Dios esté debería ser santísimo, si fuera por eso. Pero a Dios se le llama 3 veces santo, santo, santo. 3 personas divinas. Pero el lugar santísimo hace referencia al ministerio. Al ministerio que se está realizando ahí. Eso es lo que lo identifica como lugar santo o lugar santísimo. Entonces, el Señor Jesús en el año 31, el 14 de Nisan muere, el 16 de Nisan resucita. A los 40 días, ya finalizando el mes de Siv, sube al cielo. El 6 de Sivan derrama el Espíritu Santo. ¿Dónde fue entronizado Cristo cuando ascendió al cielo entonces? En el lugar santo. Y ahí permaneció ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta 1844. ¿Un total de qué? 1813 años. Los 1810 años fueron los que se le sumaron al año 34. Pero él estuvo en el lugar santo 1813 años. Mañana les voy a leer la cita como la dice el Espíritu de Profecía. Ahora, entró el Padre al lugar santísimo
y se sentó. Luego se levanta el Hijo del lugar santísimo y entró donde estaba el Padre. ¿Y qué pasó? El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Me hago la pregunta, ¿cuáles libros? O tal vez mejor debería ser la pregunta, ¿cuántos libros? Voy a mirar. Tengo una cita aquí del espíritu de profecía que dice lo siguiente, pero antes de leer eso voy a leer 3 versículos. Empiezo con Filipenses. Hay más versículos, pero solamente voy a leer estos 3. Filipenses 4:3. Solamente voy a leer 3. Me gustaría leer más, pero por el tiempo solamente 3. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, dice el apóstol, cuyos nombres están ¿en dónde? En el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Según este versículo, ¿qué hay en el libro de la vida? Nombres. Voy a leer otra cita, Apocalipsis 3:5. Apocalipsis capítulo 3, el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, la promesa a la quinta iglesia, Sardis. Y no borraré, ¿qué cosa? Su nombre, ¿de dónde? Del libro de la vida. Otra vez, nombre del libro de la vida. Una cita más, Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, a la primera bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, cuyos nombres no estaban escritos ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Noten que siempre que se habla del libro de la vida, está relacionado es con ¿qué? Nombres. Bien sea que los que aceptan están en el libro de la vida su nombre, o que los que rechazan no están en el libro de la vida. Y la sierva del Señor dice lo siguiente: el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Conflicto de los siglos, página 534. ¿Qué contiene el libro de la vida? Los nombres, según la Biblia, de los que han entrado en el servicio de Dios. Ahora, hermanos, una preguntita muy simple. A ver cómo me la contestan. Yo entiendo, por lógica, que si hay un libro de la vida con los nombres de los salvos, entonces, ¿qué debe haber también? ¿Un libro de qué? De la muerte. ¿Y qué debería contener ese libro? Los nombres de ¿quiénes? De los perdidos. Permítame, leo eso en el Conflicto de los siglos, página 719. Miren lo que dice, Conflicto de los siglos, página 719. Coloquen mi atención acá. Durante los 1000 años, ¿cuándo es que comienzan los 1000 años? Cuando venga Jesús y lleve su iglesia al cielo. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección, la de los justos, y la segunda, la de los perdidos, se verificará el juicio de los impíos. Junto con Cristo, juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo.
Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. ¿Libro de qué? ¿De qué libro acabamos de leer ahorita? ¿Y qué está en el libro de la vida? Los que han entrado o han aceptado a Cristo. ¿Y el libro de la muerte qué contiene? Queda anotado frente a sus nombres, o sea que también tiene nombres, en el libro de la muerte. O sea que tenemos aquí dos libros. ¿Cuáles son? Libro de la vida, libro de la muerte. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, hay otro libro que se llama el libro de las memorias. Voy a leerlo en Malaquías 3 y después lo voy a leer en el espíritu de profecía. Vamos un momentico a Malaquías 3:16. El último libro del Antiguo Testamento, pero no el último libro que fue escrito en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina con Esdras y Nehemías. Ahí termina el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro ¿de qué? De memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, yo hago la pregunta, esos que temen a Jehová y piensan en Jehová, ¿son los mismos que estarán en el libro de la vida? Tiene que ser, por supuesto. Eso me da a entender entonces que el Señor no tiene un revueltijo ahí de todo ahí en ese libro. Y me inventé una ilustración para tratar de ayudar a entender esto. Es una ilustración. No vayan a decir que, ay, yo no sabía que... No, es una ilustración, cuidado. A ver si me hago entender. Por ejemplo, ¿cuál se supone que debe ser el primer nombre que esté en el libro de la vida? Adán, porque Adán se va a salvar. Si Adán aparece uno en el libro de la vida, entonces, ¿quién tiene que aparecer de número 1 en el libro de memorias? Pues Adán. ¿Qué está en el libro de memorias? ¿Qué está en el libro de memorias? Ay, Señor bendito. ¿Qué está en el libro de la vida? Los nombres. ¿Y qué está en el libro de memorias? Ay, Señor Jesús. A ver, silencio. Contéstenme una sola cosa, silencio. ¿Qué está en el libro de la vida? Los nombres de quiénes? De los salmos. Déjenlo ahí. ¿Qué está en el libro de memorias? ¿Otra vez nombres? Las buenas obras. ¿De quiénes? De los que están en el libro de la vida. ¿Estamos entendiendo eso? Libro de memorias. Yo tengo una cita de Elena de White aquí que dice, escuchen, conflicto, no, qué pecado, cuidado con eso, escuchen. Conflicto de los siglos, página 535, escuchen. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, Malaquías 3:16, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. ¿Qué queda consignado en el libro de memorias? Las buenas obras. Entonces vuelvo y digo, ¿qué está en el libro de la vida? Nombres, no más. ¿Qué está en el libro de las memorias? Las buenas obras, o yo lo llamaría mejor obras de justicia de los que piensan en Jehová. Entonces escuchen lo que les voy a decir, escuchen.
La parábola que me inventé fue el ejemplo. ¿Quién debe aparecer de primero en el libro de la vida? Creo que es Adán. Y en el libro de memorias, ¿quién debe estar de primero? Adán. Pero las buenas obras de Adán. ¿Sí me hago entender? Si el segundo nombre es Eva, entonces ¿qué se supone que debería estar en el segundo el renglón en el libro de memorias? Las buenas obras de Eva. ¿Estamos entendiendo? Vamos a decir que Abraham aparece por allá de 1560 en el libro de la vida. Entonces, ¿qué debería haber de 1560 en el libro de memorias? Las buenas obras de Abraham. ¿Sí me hago entender? Ahora, no van a salir a decir, ay, yo no sabía que el número 5 del libro de la vida era el mismo número 5, la misma persona del libro de memorias. Estoy tratando de que me entiendan mejor. De que hay un libro de la vida donde están los nombres, eso sí es así. Y hay un libro de memorias donde están las buenas acciones de ¿quiénes? De aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Estamos entendiendo eso? Listo. Ahora, ¿cuál es el otro libro? El libro de la muerte. ¿Y quiénes están registrados en el libro de la muerte? Los perdidos, los impíos, los que se pierden. Ahora, si hay un libro de memorias para las buenas obras de los que se salvan, entonces, ¿qué se supone que debe haber? Otro libro de memorias para las malas obras de los que se pierden. Permítame, leo esta cita que dice Elena de White. Voy a volver a leer esta que ya leí para resaltar la siguiente. Voy a volver a leer esta. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, Malaquías 3:16, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Ya les dije, conflicto de los siglos, 535. Pero ahora escuchen bien lo que voy a leer en el conflicto de los siglos, página 537. Escuchen. En caso de que alguien tenga en los libros de memorias pecados de los cuales no se haya arrepentido, yo hago la pregunta, en caso de que alguien tenga en los libros de memorias pecados de los cuales no se haya arrepentido, la pregunta es, ¿será el mismo libro de memorias donde están las buenas acciones de los que están en el libro de la vida? No, tiene que ser otro libro de memorias. O sea, así como hay un libro de memorias para las buenas obras de los que piensan en Dios, así también hay un libro de memorias para las malas obras de los que no piensan en Dios, de los impíos. Termino de leer la cita. En caso de que alguien tenga los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. La mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Esto que estoy leyendo es delicado. Porque si hubiera un texto en la Biblia que dijera, hay 4 libros. Ah, tan bueno. Pero no lo hay. Solo que ¿cuántos cuernos tenían los altares? 4. ¿Qué simbolizan esos cuernos? Los libros. Mañana se lo voy a leer con el espíritu de profecía, si Dios quiere. Ahora, ¿de cuántos libros estoy hablando aquí? De 4. Libro de la vida, libro de memorias. Libro de la muerte, libro de memorias. O sea que como que coincide con los 4 cuernos. ¿Sí me hago entender? Una vez me dijo una hermana en San Cristóbal, Venezuela, me dijo, hermano, escuché una conferencia que dice que habían 16 libros. Bueno, pero hasta aquí, eso como que coincide con los cuernos. Ahora, la pregunta que yo hago es la siguiente. La pregunta que yo hago es,
¿En qué momento fue registrado su nombre del libro de la vida? Cuando usted se bautizó, cuando aceptó a Jesús como su Salvador personal. Y entonces, los pecados que hemos cometido ahí para acá, ¿qué? Uno quisiera bautizarse y ya no pecar más, pero desafortunadamente seguimos pecando. ¿Dónde quedan registrados los pecados? En el libro de memorias, pero no de las buenas obras. O sea que eso me da a entender a mí, que mi nombre todavía puede estar registrado en el libro de la muerte, aunque ya estoy registrado en el libro de la vida. Hermanos, mire, eso es tan cierto como decir que cuando yo me bauticé, mi naturaleza pecaminosa no fue transformada. Yo seguí con mi naturaleza pecaminosa, solo que Dios implantó en mí la naturaleza espiritual. Y ahí empezó la guerra. Ahí empezó la guerra. Antes de conocer el Evangelio, uno pecaba y era muy tranquilo, fresco. Ya cuando empieza uno a asistir a la iglesia y empieza a conocer las cosas de Dios, ya como que no es muy tranquilo cuando hace las cosas. Dios implantó otra naturaleza, pero nos dejó la vieja. Entonces eso me da la impresión de que mi nombre debe ser borrado definitivamente del libro de la muerte, y mis pecados deben ser borrados definitivamente del libro de memorias cuando Dios haga mi juicio personal. Y ahí sí queda en el libro de la vida, aunque ahí está ya. Y el Señor dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Y Pedro dice en Hechos 3, 18 al 20: así que convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, y dice: y sean borrados vuestros pecados. Y los israelitas eran perdonados, pero sus pecados quedaban, ¿qué cosa? Registrados hasta el día del juicio. O sea, si un israelita había pecado por allá en Nisan Abib, el primer mes del calendario religioso, todavía le faltaba ¿qué? 7 meses hasta que llegara la purificación del santuario. Y él podía gozarse y decir: ay, fui perdonado, el Señor me perdonó. Pero el pecadito todavía ¿qué? Y una hermana en Maracay, Venezuela, me hizo la pregunta: y entonces, ¿qué quiere decir Miqueas 7:18 cuando dice que echaré sus pecados en lo profundo del mar y nunca más me acordaré de ellos? Yo le hice la pregunta: sí, pero ¿cuándo es que los echa? Ahora, el Señor, ustedes saben que el perdón es condicional. ¿Sí me hago entender? El Señor me da a mí el arrepentimiento, yo me arrepiento y le pido perdón y Él me perdona. Listo. Pero si después vuelvo a lo mismo, yo no puedo decir: ay, mis pecados fueron echados en lo profundo del mar, el Señor ya no se acuerda. Para que el Señor no se acuerde, eso tiene que ser condicional. Ahora, lo que el Señor echa en lo profundo del mar, y no lo tomen en un sentido literal, esa es una figura literaria que nos da a entender que cuando el Señor echa los pecados allá, no se acuerda más de ellos. Pero una cosa es perdonarme a tal grado que el Señor no se acuerde más. Otra cosa es que eso ya esté borrado. No, yo no puedo saltearme el orden del santuario. Los pecados quedaban registrados hasta el 10 de Tirri, hermanos, y contra eso no podemos pelear.
Si usted aceptó a Cristo de corazón y ha vivido en Cristo, simbólicamente, figuradamente, en forma literaria, sus pecados están en lo profundo del mar. Pero si usted vuelve a lo mismo, el Señor se los saca del mar y otra vez los pone encima. ¿Me hago entender? Y Ezequiel 3 y Ezequiel 33 lo dicen: no les serán tenidos para nada sus buenas acciones. O sea, el Señor es, ¿cómo diríamos? ¿Cuál sería la palabra? Y el Señor es radical. Así como perdona y está dispuesto a olvidar y lo que sea, también si no nos arreglamos, también es radical, también nos la aplica. Eso ahí no hay término medio. Como dice Elena de White, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 90. ¿Sabe qué dice Elena de White? Escuchen esta cita, es bien curiosa. Dice Elena de White, escuchen: casi, ¿cómo? Casi, pero no totalmente salvos, no es casi, sino totalmente perdidos. ¿Entendieron? Casi, pero no totalmente salvos, no es casi, sino totalmente perdidos. Un día le dije a una iglesia, antes de recitar en la cita, les dije: hermanos, ¿cuántos de ustedes están casi salvos? Y todos levantaron la mano. Después de que les leí la cita, unos se sonrojaban, otros se reían, otros me miraban mal. Y uno hace la pregunta: en esta noche, ¿cuántos están casi salvos? Palabras de Vida al Gran Maestro, página 90. Escuchen, hermanos queridos, escuchen. El Señor está dispuesto a no acordarse más de nuestros pecados. Pero el hecho de que esté dispuesto a no acordarse más no quiere decir que no estén registrados. Están registrados. El día del juicio saldrán a flote, no para acordarse y echárnoslo en cara, sino para borrarlos. Mañana estudiamos eso, porque mañana, si Dios quiere, les voy a contestar la gran pregunta: ¿y qué es el juicio investigador? ¿En qué consiste? Porque hasta aquí, sí, la semana se titula el juicio investigador, pero todavía no he contestado la pregunta. He colocado las bases. ¿Y dónde llegamos esta noche? ¿Dónde quedamos esta noche? ¿Dónde quedamos? En el anciano de días, ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Y el Hijo del Hombre, en dónde? En el lugar santísimo. Los dos se sentaron, el juez, el tribunal se sentó, y los libros, ¿qué? Fueron abiertos. Y ya hablamos algo de los libros. Ahora la pregunta es, sí, listo, los libros fueron abiertos. ¿Para qué? Mañana lo estudiamos. Y mañana tenemos que entender, si Dios quiere, ¿qué es el juicio investigador? Y mañana les voy a traer cualquier cantidad de citas de la sierva del Señor para entender qué es el juicio investigador. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Quedó claro? ¿Alguna preguntita hasta aquí? El 10 de Tisri coincide con el 22 de octubre de 1844 y comenzó el juicio. Un día, como era el 10 de Tisri, no señala a un día, o si no hubiera durado el 22 de octubre y no más. El 10 de Tisri era un día, pero acuérdense que eso era cada año, constantemente. Eso significa entonces que desde el 22 de octubre estamos en el tipo, en la realidad de lo que se hacía el 10 de Tisri cada año. Pero estamos en eso. Mañana vamos a ver, si Dios quiere, qué es eso. Señor.
Azazel, anoche lo dijimos. Azazel viene de una doble raíz hebrea, Azazel, que significa Dios fiero, feroz, y era un símbolo de Satanás. Así como el macho cabrío para Jehová era un símbolo de una persona, así Azazel es una persona. En las nubes, cada vez que aparece en la Biblia un personaje relacionado con las nubes, siempre está relacionada con el Hijo de Dios, siempre. Y las nubes en ese caso son ángeles que trasladan el trono del Hijo, En la cita que les leí por aquí dice, entonces Jesús se levantó del trono. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. O sea que relaciona las nubes con los ángeles. Primeros escritos, página 55. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿en qué viene? En las nubes del cielo. Pero resulta que esas nubes, según Mateo 25:31, son ángeles. Segunda de Tesalonicenses 1:7, son ángeles. Apocalipsis 1:7, son ángeles. Claro, cuando Jesús venga con ojos ángeles que son blancos y volando, eso parecen nubes. Se ven como nubes. ¿Algo más? Señora. ¿Cómo? Perdón. Sobre el abismo. Anoche hablamos del abismo. Y hablamos de la expresión desierto y tierra inhabitada. Fue lo que anoche aclaramos. Desierto, anoche estudiamos eso. Desierto quiere decir que cuando la tierra, durante el milenio, el Señor lleve su iglesia y los impíos mueran, queda llena de demonios. Los demonios están representados, según Lucas 10:19, también por escorpiones y serpientes. La expresión desierto quiere decir que habitación de demonios. Y tierra inhabitada, que no quedan seres humanos. Eso es lo que significa el abismo, el desorden en que queda la tierra. La palabra abusos o tejón también se traduce, significa una tierra, como les dije anoche, Génesis 1:2, desordenada y vacía. Así es que queda la tierra durante el milenio, desordenada y vacía. Ese es el abismo. Pero también se le llama, aparte de abismo, desierto, porque queda llena de demonios. Y tierra inhabitada, porque no hay seres humanos, que es donde queda Satanás con sus ángeles, y por eso se llama desierto, porque en el Antiguo Testamento, como dijimos anoche y en toda la Biblia, los desiertos son habitaciones de demonios. De los que están en el libro de la vida o en el libro de la muerte. Cada uno tiene su libro de memorias. Ese ya es otro tema. Hay personas que no conocieron así como nosotros del plan de salvación. Sin embargo, el Espíritu de Dios habló a sus corazones. Y muchos se van a salvar sin haber conocido el plan de salvación. La sierva del Señor dice en Mensajes Selectos, tomo 1, que muchos aceptarán a Cristo en el hecho de la muerte, sin haber escuchado hablar de Él, o sin haberlo aceptado. Y que los ángeles en el cielo lo llevarán al árbol de la vida y les explicarán el plan de salvación. Y en Romanos 1 dice que los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados, porque Dios de alguna forma se reveló a ellos. Y Romanos 3 dice que algunos que no tenían ley son más cristianos que los que conocemos la ley. Mañana proseguimos con la ayuda del Señor.
Todo tiene que estar registrado para que Dios los pueda juzgar. Mañana, si Dios quiere, tocaremos ese tema. Vamos a cantar. Mañana seguimos con esto y el sábado en la mañana terminaremos con la ayuda del Señor. Que el Señor nos bendiga.